Para iniciar nuestro estudio sobre psicoanálisis y religión, primero debemos conocer la definición de estos términos. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un método de observación e investigación de la mente humana que trata de comprender y explicar su funcionamiento con la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos para el paciente. La teoría psicoanalítica sugiere que no solo los factores constitucionales y genéticos constituyen la personalidad y sus desequilibrios. También existen otras influencias importantes, como la experiencia del nacimiento, las tempranas relaciones con los padres, la sexualidad, las pérdidas, los miedos y la manera de vivir la ansiedad. Historia del psicoanálisis. Uno de los sucesos de mayor importancia en el origen de esta teoría es la asistencia de Freud a las experiencias llevadas adelante por el neurólogo Jean-Martin Charcot en el Hospital Salpêtrière de París. Estas experiencias sugerían que mediante la hipnosis se podían inducir y suprimir síntomas que se presentaban en los cuadros histéricos, como por ejemplo la parálisis. Las personas que eran sometidas a estas experiencias no conservaban en la conciencia lo sucedido, aunque éstas seguían influyendo en el comportamiento de los sujetos. A partir de estos resultados, juntos con Joseph Breuer, comenzaron a desarrollarse las primitivas teorías que evolucionaron hasta formar el cuerpo teórico del psicoanálisis. Posteriormente, abordaremos el psicoanálisis y la religión desde los aportes de Sigmund Freud, Carl Jung y Erich Fromm. ¿Qué es la religión? La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, Dios está considerado por unanimidad como el Padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las politeístas, hay habitualmente un Dios responsable de la creación. Origen de la religión. Sobre el origen de la religión en la historia humana, se podría escribir un grueso volumen, porque las teorías que pretenden instruirnos sobre este tema son múltiples. No podemos exponer aquí todos los numerosos sistemas que han sido propuestos desde hace un siglo aproximadamente, como por ejemplo naturismo, manismo, animismo, reanimismo, etc. Sistemas que se entrecruzan o que, por el contrario, se subdividen en 1000 combinaciones, y de los cuales los más importantes conocen uno tras otro el éxito, la decadencia y el renacimiento bajo formas rejuvenecidas. La religión y psicoanálisis según Sigmund Freud. Sigmund Freud
nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, hoy conocido como Pribor, en República Checa, y falleció en Londres el 23 de septiembre de 1939. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, considerado como padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. La idea de la filiación divina. La actitud religiosa que encontró en sus enfermos fue traducida como un símbolo encargado de apaciguar las angustias humanas. Para Freud, la paternidad divina es una sustitución necesaria del hombre angustiado. El desvalimiento del hombre, el estado indigente de su naturaleza, fueron situados por el autor en la angustia originaria de la primera infancia. La solución vendría por el lado de los padres, que con su amparo, además de aminorar tal angustia, producirían en el hijo una cierta imagen de omnipotencia. De estas relaciones, Freud hace derivar la idea de la paternidad de Dios, el niño crecido, que alcanza la edad adulta. Continúa necesitando esa imagen simbólica de paternidad y amparo, que al no encontrarla en sus padres naturales, por haberse eclipsado con el paso de los años, la hace reaparecer en el seno de su fantasía con el nombre de Dios. Lo importante, según su concepción, no es que Dios exista o no, cosa que pertenecería al orden ontológico, sino la función que a nivel simbólico esta idea ejerce en el hombre, protegiéndole y amparándole en sus frustraciones e inseguridades. En torno a la omnipotencia. Por otra parte, la omnipotencia a lo Freud resulta más bien una impotencia, en tanto que se le hace depender del hombre, sus antojos y caprichos, y le está subordinada como una esclava a su amo. Si esto fuera así, que no lo es, la religión entendida de este modo naturalmente contribuiría al narcisismo humano en una pequeña proporción. En efecto, el hombre se convertiría en el ser omnipotente y antojadizo que utiliza a Dios como a un esclavo para satisfacer a nivel simbólico sus apetencias infantiles. Freud reduce la religión, especialmente la cristiana, a una construcción mítico-cultural, encaminada a persuadir al hombre de su propio valer, a sembrar en su intimidad el sentimiento de la más chata de las omnipotencias. Por tanto, el motor del primer pensamiento religioso sería en la versión psicoanalítica el placer. Lo cristiano y lo narcisista. El narcisista no acepta a los otros, sino en la medida que protegen y acentúan su narcisismo. Por esto, el narcisista instrumentaliza el amor. El narcisista acapara o intenta acaparar la atención de los demás en torno suyo. Por el contrario, la caridad cristiana es universal. Los importantes son los demás. La jerarquía de un cristiano recorre estos escalones. Primero Dios, después los demás y en tercer lugar yo. El olvido de sí intenta ser radical en la religión católica. Puede decirse
que para el apóstol solo habrá camino de ida. Su meta está más allá de sí, siendo esta meta trascendente a uno mismo. Solo se alcanza con el olvido y la negación del yo. El principio y el fui del caminar son nosotros. Nuevo dogmatismo. El camino hacia la madurez incondicional y absoluta del hombre no tendría más remedio que hacer escala en el psicoanálisis. Si el hombre no puede creer ya en Dios, habrá de creer en el psicoanálisis para salvarse. Lo único que en el freudismo puede sustituir a la religión es la ciencia. En definitiva, la religión es algo que sobra al hombre perfecto y maduro, un obstáculo invencible que se interpone en su caminar hacia la conquista de la madurez. Psicoanálisis y religión según Carl Jung. Jung nace el 26 de julio de 1875 en Keswick, cerca del lago suizo de Thurgau, y falleció el 6 de junio de 1961 en Suiza. El rechazo absoluto de los últimos escritos de Jung por parte de sus antiguos colegas en el comienzo de la Primera Guerra Mundial aceleró su crisis personal, entrando en un proceso que él mismo califica de confrontación con lo inconsciente. Jung y la religión. Según Jung, define a la religión como una vía de fe, entusiasmo espontáneo que el hombre la necesita de manera constante, con el fin de lograr un feliz desarrollo y adaptación de su personalidad. La imposición de una religión trae consigo una fuente de conflictos neuróticos considerables. Freud consideró la religión como la gran neurosis obsesiva. A diferencia de Jung, quien la concibió como una vía y dogma necesario para el desarrollo personal. La religión tiene uso curativo. Es una higiene espiritual. La finalidad sustancial de la religión es reemplazar la experiencia inmediata por símbolos dogmáticos. En conclusión, los fenómenos religiosos no suponen una mera sublimación, sino una auténtica y legítima función del psiquismo humano. Esta psique es un factor autónomo. Sus manifestaciones religiosas ponen de manifiesto ciertas confesiones psíquicas que en último término obedecen a procesos inconscientes. La concepción diferencial de Jung entre la teoría científica y la teoría religiosa. La teoría científica proviene principalmente de la conciencia, siendo rica en racionalidad y explicación empírica. También se hace de conceptos abstractos y complejos que permiten dar cuenta de las diversas realidades humanas. En contraparte, la teoría religiosa proviene principalmente del inconsciente. Se hace de conceptos dramáticos del hombre, entendiendo que se vale del drama del pecado, penitencia, sacrificio y salvación. Por lo tanto, logra expresar adecuadamente el proceso vivo de lo inconsciente. Psicoanálisis y religión, según Erich Fromm. Erich Fromm
Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Hesse, Alemania, y falleció el 18 de marzo de 1980 en Muralto, cantón del Tesino, Suiza. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Para Fromm, la religión ayuda a las personas a encontrar un aparente compañerismo y un mínimo de control sobre sus vidas, por lo que es una defensa contra los sentimientos de impotencia y soledad ante el mundo real. Para algunas personas, volver a la religión es la respuesta, no como un acto de fe, sino con el fin de escapar de una duda intolerable. Hacen que esta decisión, no por devoción, sino en busca de seguridad. La conciencia de uno mismo, con su potencial para causar agudos sentimientos emocionales, puede ser aterradora y abrumadora. La religión puede servir como parche para ayudar a aliviar esos temores. Al discernir los efectos positivos y negativos de la religión en los individuos, Fromm hace una distinción entre religiones autoritarias y humanistas. Las entidades religiosas autoritarias promulgan la creencia de que los seres humanos están a merced de un Dios omnipotente, mientras que los humanistas promueven la creencia de que el poder de Dios es visible en la identidad de la persona. Fromm se prevé la posibilidad de que la religión podría ser una influencia positiva en la vida de un individuo. En base a usted, su experiencia como docente, ¿qué es la religión? Ligada un poco a esto que es el psicoanálisis. Bueno, en realidad la religión siempre desde el punto de vista psicoanalítico fue como una posibilidad que tienen los seres humanos para poder escapar de otros elementos que obviamente son procesos inconscientes que determina la práctica religiosa. De la misma manera que, no sé, por ahí ya hablaron del mecanismo de la sublimación, ¿no es cierto? O sea, por ahí es una forma de por ahí sublimar un montón de aspectos que están más en el inconsciente y que son intolerables para el sujeto. Entonces, como son intolerables para el sujeto, los representa y los lleva a partir de la religión, ¿no? y encuentra una salida para eso. O sea, a Freud siempre le interesó el tema de la religión, si bien no da una respuesta definitiva a partir de lo cual qué es lo que entiende el psicoanálisis sobre la religión. El último Freud, por llamarlo de alguna manera, de los años 1934 para adelante, los últimos 4 años de vida de Freud, se dedicó mucho a todos los fenómenos sociales, y entre los fenómenos sociales uno de los más importantes es la religión. Jung también tocaba un punto de esto del padre simbólico y el reemplazo de Dios como tal. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia grande. O sea, si bien Freud plantea a la religión como un fenómeno de masa, ¿no? Y que se estructura de alguna manera como vamos a decir, como el psicoanálisis individual, o sea, Jung lo planteaba siempre desde el punto de vista más colectivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay o sea, para Freud eso no está tan bien conceptualizado. Puede haber una generalidad, pero la vivencia es individual y lo que determina esa vivencia es lo que hace que un sujeto actúe de una manera y no de otra, ¿no es cierto? Básicamente, o sea, si vos haces el paralelismo entre esa frase que yo les dije, que no es mía, tengo que estar de Freud, en el porvenir de una ilusión, donde dice que la religión es la neurosis obsesiva universal, y si nosotros agarramos una neurosis individual y comparamos, vamos a ver que tienen la misma lógica. Tienen los ceremoniales, ¿sí? La neurosis se basa en ciertos ceremoniales, la religión también. La culpa aparece bien marcada en la neurosis individual, en la religión mucho más, ¿sí? Por mi culpa, por mi grandísima cosa. Es así, ¿no es cierto? O sea, yo merezco ser castigado, sodomizado por ese padre, ¿no es cierto? O sea, y la neurosis obsesiva individual es igual. Entonces,
por ahí haciendo ese paralelismo, o sea, se puede entender más. Y lo que vos dijiste, ¿no es cierto? El tema de que es una ilusión, el tema que da, o sea, te permite asesinar simbólicamente a tu padre, o sea, es un parricidio simbólico, y que al mismo tiempo lo está salvando, ¿no? Porque primero lo asesinás y después lo venerás en nombre de otro, o sea, es una lógica que el sujeto en sí mismo no lo entiende. Cuando hace análisis se empieza a dar cuenta de todo eso lo que hizo, ¿cierto? Pero básicamente es eso. You're not here anymore.